Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jesús Alberto Fernández. Mi nombre es Evelyn López. Les extendemos una cariñosa bienvenida a cada uno de los presentes y a los que nos ven por televisión, les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares por medio de ella. Deseamos que estos temas sean una bendición para cada uno. Dios les bendiga a todos. Ahora les invito a que nos acerquemos al trono de la gracia a través de una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, que tu morada es lo más exceso de los cielos. Señor, en esta hora imploramos tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Al hablar de la vida de Jacob, podemos entender, Señor, que en medio de nuestros problemas y desesperanzas encontramos la luz del Señor Jesucristo en medio de nuestras tribulaciones. Acompáñanos, Señor, en esta hora y permite que a través de este tema nosotros podamos acercarnos ante tu presencia, porque te lo pedimos todo en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema Jacob, esperanza en la desesperación, de la serie Maestros de Santidad. El tema de esta noche, como ya se anunció, es Jacob, esperanza en la desesperación. Y cuando tratamos este tema, yo les sugiero que lo hagamos desde el punto de vista de la seguridad personal, porque lo que le ocurrió en su vida a este hombre, la experiencia de su vida, puede ser que sea la de nosotros también, porque él es el que dio nombre al pueblo de Dios. Y su historia comienza, como la de todos nosotros, desde antes de nacer, probablemente con su bisabuelo. Y esta historia, muy seria, muy importante, comienza con los problemas de sus padres. No sé si ustedes han leído esto, pero conocido en la palabra de Dios, cuando la madre de Jacob, Rebeca, se casó con su padre Isaac, ella era estéril, no podía tener hijos, dice la Biblia. Y entonces el padre Isaac decidió pues orar, después de 20 años de matrimonio, pedirle al Señor que le diera hijos. Y el Señor vio conveniente contestar su oración. No siempre contesta el Señor afirmativamente este tipo de oraciones, pero a ellos les contestó. Y les nacieron hijos, gemelos, 2. Y ellos, por supuesto, fueron muy felices. Nacieron, yo diría, proféticamente, nacieron con propósitos divinos, hijos especiales de Dios, diría yo, hijos de la promesa. Pero hubo problemas en el nacimiento de ellos, porque dice que cuando la señora, Rebeca, estaba embarazada, pues dice la Biblia que sentía que los hijos combatían en su vientre, una lucha entre ellos, tanto que dijo, Señor, si esto es así, mejor no quiero vivir, porque si estos hijos míos, desde antes de nacer, ya tienen problemas, ¿qué ocurrirá cuando nazcan? Ya tenían problemas de nacimiento. Y en efecto, cuando Dios contestó su oración, fíjense lo que dice la Biblia, le contestó, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Cómo podríamos nosotros ver esto, estimados amigos y hermanos? ¿Que desde antes de nacer ya tenían problemas? ¿Desde antes de nacer? Pues resulta que nosotros debiéramos saber que desde antes de nacer ya traemos muchas predisposiciones que nos van a convertir en lo que somos o seremos en la vida. Estos 2 niños nacieron totalmente diferentes, dice la Biblia, totalmente diferentes, del mismo padre, engendrados en el mismo instante, gemelos. Uno al que le pusieron Esaú porque salió velloso, dice la Biblia, pero mucho, como que tenía esa enfermedad que se llama hipertricosis,
mucho vello, tanto que un día su mamá en una ocasión especial pues le puso la piel, el cuero de un corderito, y tanto se parecía a él que el padre cuando lo tocó no notó la diferencia. Mucho vello. Y en cambio el otro era totalmente lampiño. No tenía al parecer vello ni siquiera donde convenía tener, completamente lampiño. Y entonces este Esaú, el que nació primero, nació de naturaleza sanguínea, activo, cazador, hombre del campo, indómito, valiente. La complacencia propia era su interés más grande en la vida y concentraba todo su interés en obtener el mejor provecho del presente. Nunca pensaba en el porvenir. Lo que él quería era disfrutar el momento de la vida. Y tenía características muy interesantes. Era el hijo favorito de su padre, porque este agricultor, quieto, callado, tranquilo, pastor de ovejas, se sentía impresionado por la osadía, la fuerza, el valor de su hijo mayor, y lo amaba. Y este era su hijo favorito. Y tenemos instrucciones que dicen que Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación a la vida religiosa. No tenía eso. Ahora, pensemos nosotros en esta noche, que ya venía predispuesto, nació así, sin inclinación por la vida religiosa, violento, sensual, visceral, inclinado al mal. Conviene que lo pensemos. Y tenía otra cosa también, consideraba que la ley de Dios era un yugo difícil de soportar. Y también consideraba que las condiciones que Dios había puesto para recibir las bendiciones de la primogenitura eran desagradables y odiosas. Y por último, no deseaba otra cosa más que la libertad para hacer lo que deseaba. Este hombre era así, así nació. ¿Cuán responsable era por eso? Conviene pensarlo. Porque no sea que nosotros, alguno de nosotros, tenga un hijo así, con inclinaciones completamente ajenas a la vida religiosa, inclinaciones al mal. En cambio el otro, Jacob, que ya dije que era pues lampiño, dice la Biblia en Génesis 27:11, dice que era lampiño y sin embargo, a diferencia de su hermano, era reflexivo, aplicado, cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. La primogenitura era el motivo de su interés. Deseaba con todo su corazón ser el primogénito. Y parece que desde antes de nacer ya ambicionaba esto, porque dice la Biblia que nació asido del calcañar de su hermano, como si le estuviera tirando para que no saliera primero del vientre de su madre. Desde nacer tenía como propósito fundamental de su vida ser heredero, no de las bendiciones materiales que traía la primogenitura, sino de las bendiciones espirituales. Ese era su deseo. Y pensar cómo obtener la primogenitura, buscar la manera de hacerse de esta bendición, era el motivo predominante de su existencia. Era la obsesión de su vida. Y a diferencia de su hermano, que era el hijo preferido de su padre, este joven era el preferido de su madre. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, ¿por qué nacieron así? Es una buena pregunta. ¿Por qué nacieron así? Estimados, todos nosotros nacemos con una herencia que traemos de nuestros antepasados. No somos responsables por la herencia que traemos. Esaú nació con esas inclinaciones y no era responsable por ello. Quiere decir entonces que tenía desventaja con su hermano, que trajo una naturaleza inclinada al bien, por naturaleza, bueno, espiritual, religioso, desde el nacimiento. ¿Era este más afortunado y tenía ventaja con su hermano? Porque como dije, puede ser que nosotros hayamos tenido esta difícil experiencia de tener hijos completamente diferentes.
Y nosotros no somos culpables, al parecer, porque nosotros no queríamos, no quisimos, no deseamos que fueran así. Sin embargo, así nacieron. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nacieron así? Hay algo que podríamos meditar y es lo siguiente. Isaac y Rebeca no tenían un matrimonio muy bien adaptado. No tenían un matrimonio bien llevado, como dice el dicho popular. Tenían problemas ellos, que se habían casado elegidos por Dios. Dios eligió a Rebeca para Isaac. Fue propósito de Dios darle a esta mujer. Oraron sus padres y sus consejeros, pidieron la dirección divina, y el encuentro de Rebeca en el pozo allá en la puerta de la ciudad donde vivía ocurrió milagrosamente. Dios la eligió para este hombre. Sin embargo, tenían problemas. Porque si vemos nosotros esta lucha que tenían con sus hijos, porque el padre apoyaba al hijo mayor y estaba resuelto a que ese obtuviera las bendiciones de la primogenitura, a pesar de que su esposa le había dicho lo que Dios le había revelado, de que el mayor serviría al menor y que el menor sería el primogénito. Y a pesar de eso, este hombre durante toda su vida siguió pensando que su hijo mayor Esaú debía ser el primogénito, por lo menos hasta el final, cuando los bendijo a los dos. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Puede ser que su matrimonio tenga problemas, a pesar de que usted oró, pidió la bendición de Dios y le suplicó que lo dirigiera al elegir a su compañera de la vida, al elegir a su compañero de la vida. Puede ser que tenga problemas. Dos personas buenas, un hombre bueno y una mujer buena, por alguna razón misteriosa de la adaptación, tal vez del temperamento, o de alguna otra razón que yo no sé, porque no soy especialista en esto, y probablemente nadie lo sabe, no pueden vivir, no pueden llevarse, no pueden entenderse, no pueden adaptarse, y no pueden ser felices. Y el matrimonio no es feliz, y el resultado en la familia no es aceptable. Y entonces estos dos tenían ese problema. Isaac, terco, completamente resuelto a que su hijo tuviera la primogenitura, en contra, como ya dije, de la profecía que Dios había hecho. ¿Y saben por qué dice la Biblia que él tenía esa preferencia por su hijo? Miren lo que dice Génesis, capítulo 25, versículo 28. Oigan lo que dice. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Resulta que parece que Isaac tenía especial gusto por la carne de venado. Y entonces, como este era un cazador muy hábil y era buen cocinero y cocinaba muy bien su casa porque se dedicó a eso, ese era su gusto, ese era su privilegio, su placer, hacía buenos platillos de la caza de venado que traía de eso, a su casa. Y por eso su padre lo amaba. Miren lo que dice un comentario bíblico que consulté. Dice, la preferencia de Isaac por Esaú parece haberse basado en parte, a lo menos, en su afición a la carne de venado. El extremo hasta el cual el patriarca permitió que su amor y su sentido de justicia y piedad fueran controlados por su apetito, a la vez sorprende y causa desilusión. Un hombre evidentemente favorecido por Dios, un hombre que nació proféticamente, el hijo de la promesa, el receptor de las bendiciones espirituales de la primogenitura, que es muy grande y que él tenía grandes responsabilidades, y sin embargo tenía este problema. Lo cual quiere decir lo siguiente, y puede ser que esto sea consuelo para nosotros, aunque no justifica nuestros errores, aunque no justifica nuestros defectos, sí nos consuela pensar que hombres de esa dimensión
de esa estatura espiritual, de esa responsabilidad espiritual y que tuvieron un encuentro especial con Dios, tenían fallas, tenían defectos, tenían problemas. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios estuvo con ellos. No los abandonó, no los dejó ni los destruyó por los errores que tenían. Nosotros no sabemos cuánta responsabilidad tuvieron Isaac y Rebeca en la herencia que le transmitieron a sus hijos y cuánta responsabilidad tenían que les dieron esa herencia. No sabemos nosotros, yo por lo menos no sé, porque no soy especialista. Y cuando hablamos de estas cosas, debiéramos hablar con prudencia, con mucho cuidado, porque son cosas profundas, probablemente sin explicación. Y sin embargo, estimados, este hombre que tenía, como ya dije, esta enorme responsabilidad de ser uno de los fundadores del pueblo de Dios, estaba completamente resuelto por este hábito a mantener esa relación con su hijo de amor, de unidad. Y miren ustedes, ellos eran responsables en cierto sentido por este problema de su hijo. Miren lo que tengo aquí en esta revista, la revista Time, del 18 de enero de este año. Dice aquí en la portada, que es el artículo principal, dice, ¿por qué su DNA no es su destino? Dice. O sea, ustedes saben que los genes, el código genético que está, el DNA o como se llama ADN, ahí está como predicho el tipo de persona que usted será, como determinado al parecer. Pero luego dice aquí, un comentario que añaden para atraer a los lectores, dice, la nueva ciencia de la epigenética revela cómo las decisiones que usted hace puede cambiar sus genes y también los de sus hijos. Señor, las decisiones que usted hace en su estado de ánimo, en su estado espiritual, en sus hábitos, en su estilo de vida, en la forma que vive, puede modificar sus genes y puede modificar los genes de sus hijos. Quiere decir que una persona que ha recibido herencia, una herencia mala diríamos nosotros, no está predestinada de ninguna manera y ni condenada a ser una persona mala, porque está predestinado toda su vida. De ninguna manera está. O su madre, al gestarlo, o él, al vivir, puede modificar sus genes. Por eso dice que Dios ha dado su espíritu con poder divino para vencer todas las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas. Se pueden vencer. Nada está escrito en la vida. La conducta no está determinada por la herencia, aunque es una fuerza muy grande que si no se toma en cuenta, que si no se tiene cuidado, entonces puede determinar el destino de la vida, porque así ocurrió con Esaú. Esaú, ¿qué le ocurrió a él? Esaú vivió siempre de acuerdo a esos impulsos, esa naturaleza, ese problema con el cual nació, inclinado al mal, inclinado al presente, inclinado a los apetitos, inclinado a vivir para satisfacer los deseos de su corazón. Eso lo llevó a la perdición completamente. Y sin embargo, estimados, su hermano Jacob, que al parecer nació con ventaja, según podríamos pensar, no fue así, porque precisamente ese es el objeto del estudio que tenemos en esta noche. ¿Qué ocurrió con estos dos hermanos? Es sumamente importante esto. Porque miren, en el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, el significado del nombre era sumamente importante. No era como ahora, que el nombre solamente define y señala o designa al que lo lleva. Una persona, cualquier otra cosa, su nombre lo define. Pero en el tiempo bíblico,
En el hebreo no era así de ninguna manera. El nombre era símbolo del carácter y la personalidad. Cuando un padre hebreo le ponía nombre a su hijo, quería que reflejara sus sentimientos, sus propósitos, sus deseos, sus esperanzas. Y con frecuencia el nombre era una declaración del carácter y el destino de la persona. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que cuando Isaac iba a nacer, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, por lo menos una de las veces, Dios estaba hablando con Isaac en la puerta de su tienda, digo con Abraham, en la puerta de su tienda. Y entonces le dijo, dentro de un año, por estos días, Sara va a tener un hijo. Y Sara, que estaba oyendo adentro de la tienda, no veía al ángel, y Dios seguramente, claro, la veía. Dice que se rió Sara, se rió. ¿Cómo voy a tener un hijo si ya tengo 90 años? ¿Cómo voy a tener un hijo? Y mi Señor también ya es viejo, ¿cómo voy a tener un hijo? Y se rió, eso no se puede hacer. Y entonces Dios dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído? ¿No tiene Dios poder para ayudarla para tener un hijo ahora? No, dijo ella, no me reí. Sí, como no te reíste, dijo Dios. Y vas a tener un hijo y le vas a llamar Isaac, que significa ¿qué cosa? Risa. ¿Cómo que significa risa? Ah, estimados, porque dice aquí en el libro de Génesis 21:6, miren lo que dice en Génesis 21:6, estas palabras. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, Sara se rió, y Dios utilizó ese hecho tan intrascendente, podría uno decir, para ponerle nombre al hijo de la promesa, el nombre tan importante del hijo del pacto de Dios, el hijo que nació maravillosamente por un milagro maravilloso de Dios, le puso risa. No solamente porque Sara se rió, sino porque este iba a ser motivo de felicidad para todas las generaciones. No solamente porque Sara se rió, sino porque aún nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos damos cuenta que tenemos el privilegio de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida a causa de Cristo, que es hijo de Isaac, entonces se alegra nuestro corazón, se ríe por dentro, porque el gozo y la felicidad inundan nuestra vida. Ella rió por incredulidad, pero todos los demás ríen de gozo, porque Isaac fue el cumplimiento de la promesa y el instrumento de Dios para que se cumpliera la salvación y la redención de la humanidad. Por eso digo yo, el nombre siempre era un símbolo del carácter y de la personalidad del que lo llevaba. Por inspiración divina, era una descripción de la naturaleza y carácter y destino de la persona que lo llevaba. Por ejemplo, ustedes saben que Samuel significa demandado a Jehová. Y ustedes se acuerdan la historia. Como aquella mujer que cuando nos acordamos de ella, cuando la mencionamos en la Biblia, se enternece el corazón, ¿no es cierto? Cómo sufría Ana. Cómo aparece en la Biblia como una mujer buena, humilde, sufrida. Y un día se acercó al templo de Dios en Silo y se arrodilló delante de él sin poder ni siquiera hablar y dijo, Señor, dame un hijo. No quiero morir sin tener un hijo. Dame un hijo, por favor. Concédeme este bien. Suplicó, oró y lloró durante horas delante de Dios. Y entonces dijo, si tú me das un hijo, Señor, yo lo voy a considerar un don tuyo y te lo voy a devolver para tu servicio. Y el Señor tuvo a bien contestar su oración y le dio un hijo. Y ustedes saben bien lo que hizo esta mujer con su hijo. Lo devolvió al Señor de 5 años. Increíble. La entregó a Dios porque lo había demandado a Jehová. Ese es el significado del nombre. Y luego también se acuerdan ustedes de Josué, por ejemplo, cuyo nombre significa Jehová es salvación. Seguramente su padre, su madre, cuando decidieron ponerle este nombre, tuvieron en mente la grandeza de Dios, la salvación que solamente Él puede dar, y entonces le pusieron Josué, que significa Jehová es salvación. Y aquí
en el libro del Génesis está escrito por qué le pusieron a este hombre que estamos estudiando ahora Jacob. Dice el capítulo 25, versículo 26, después salió su hermano, porque primero nació Esaú. Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Jacob. Ese es el nombre que le puso, por la circunstancia en que nació, y también seguramente porque Dios de alguna manera intervino para que le pusiera ese nombre significativo, por el problema de su personalidad, de su carácter, de su conducta que llevaría en el futuro. Su nombre era como una lección, como un recordatorio constante de la necesidad que tenía de cambiar de nombre. Su nombre era como una advertencia que sonaba cada vez que se lo decían, tienes que cambiar de nombre, porque su nombre significaba suplantador. Figuradamente quería decir engañador, y cada vez que se lo decían, de alguna manera sonaba en su mente el mensaje, tienes que cambiar de nombre. ¿Se dan cuenta? Y por eso el nombre, como dije, es muy importante en la Biblia. Y como dice en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 418, anoté estas palabras. Miren cómo dice. Dice, desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Jacob, toda su vida, hasta que llegó el momento que cambió de nombre, toda su vida se dirigió con métodos tortuosos, astutos, humanos, de iniciativa personal, sin dejar que Dios hiciera el trabajo que había prometido hacer para dirigirlo. Y por eso él necesitaba cambiar de nombre, y cada vez que lo llamaban, cada vez que se referían a él, cada vez que se presentaba con otros, decía, soy engañador y necesito cambiar mi nombre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, él nació así también, como nacemos todos, con problemas, no tan grandes como Esaú, no tan notables como Esaú, pero tenemos problemas también nosotros. Todos nosotros, los cristianos, tenemos un problema, que nacimos con defectos serios y que tenemos graves y difíciles problemas para cambiar nuestra naturaleza, o sea, nuestro nombre. Y entonces por eso es que el estudio de la vida de Jacob es tan significativo y tan importante. Toda su vida, hasta el momento que cambió de nombre, manejó sus asuntos en forma hábil, astuta, engañosa, humana. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente la historia, cómo engañó a su hermano con respecto a la primogenitura, ¿se acuerdan? Ahí en Génesis capítulo 25, los versículos 27 hasta 34, no los vamos a leer todos porque todos conocemos esa historia. Pero ustedes saben bien que dice la Biblia que, bueno, que sabemos nosotros que el deseo de tener la primogenitura era la obsesión y la pasión dominante de su vida. Ese era su propósito, esa era su intención, y siempre estaba pensando cómo hacerse de esa ventaja y esa bendición. Y entonces, pues un día, dice la Biblia aquí en el capítulo 25-27, crecieron los niños. Y dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón bueno y quieto que habitaba en tiendas. Los dos extremos. Esaú diestro en la casa, vagabundo, de vida errante, se deleitaba en el campo, se emocionaba en la casa. Y en cambio, Jacob, quieto, suave, tranquilo, le gustaba el hogar, le gustaba la casa. Digo el hogar, la familia, la casa, no la cacería. Y también le encantaba ser
pastor de ovejas, que son personas quietas, tranquilas. Y entonces ocurrió un día lo siguiente, como dice el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y aquí viene la historia extraordinaria. Llega Esaú del campo, hambriento, después de haber corrido detrás de alguna pieza de casa, después de haber pasado horas al aire libre, sudado, cansado, sediento, hambriento, y entonces llega y encuentra a su hermano tranquilo en la casa, cocinando un potaje apetitoso. Se veía muy bien, lentejas al parecer, rojo por lo menos dice la Biblia. Y entonces Esaú, cuando llega, le dice a su hermano: te ruego que me des de ese potaje porque estoy muy cansado. Y entonces Jacob, que siempre tenía en mente la idea de cómo hacerse de la primogenitura, encontró la oportunidad. Le dijo: sí te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Un trato traidor, un trato desigual, un trato que tenía el propósito de aprovecharse de la debilidad, un trato astuto que Dios no podía aprobar, un trato que aprovechaba las desventajas de los demás, un trato humano. Me das tu primogenitura y te doy de esto. ¿Qué les parece a ustedes? Y entonces Esaú, según ustedes seguramente han leído aquí en la Biblia, dice: bueno, yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? No olviden ustedes que él tenía como uno de sus características principales el vivir para el momento. Satisfacer sus deseos era lo más importante para él. Vivía el presente y por lo tanto aquí encontró el momento en el cual el instante fue más importante que la eternidad. Porque entonces cuando su hermano le dijo: véndeme tu primogenitura, astutamente el otro, sin darse cuenta, sin importarle mucho, porque ya se había condicionado para ello, le dijo: pues sí, me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Te la vendo, júramelo. Y le juró. Tremendo. De esa manera Jacob engañosamente se hizo de los privilegios de la primogenitura. Y entonces dice, sin embargo, aquí en la Biblia, capítulo 25, versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y luego explica la Biblia, con la concisión que siempre tiene, precisa, pocas palabras, exactas. Dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Vendió la vida eterna, vendió la eternidad, vendió la salvación, vendió su destino eterno por un plato de lentejas. Porque así hacen los seres humanos. Se condicionan viviendo para el presente, satisfaciendo deseos momentáneos, dominados por impulsos difíciles de controlar, y se acostumbran para que en un solo momento vendan la eternidad en una decisión irrevocable. Eso le pasó. Menospreció la primogenitura bajo juramento. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros deberíamos saber que eso existe y conocernos a nosotros mismos y desconfiar de nosotros mismos. No vaya a ser que, impulsado por esa condición humana que es frecuente, vivamos el momento no pensando en la eternidad. El cristiano prudente y juicioso y sabio siempre tiene presente su responsabilidad, siempre tiene presente la honra de Dios y la importancia de sus decisiones. Todo lo que hace lo hace pensando en las consecuencias. El cristiano vive más para el futuro que para el presente. Por eso no se establece aquí, es peregrino y extranjero en la tierra. Amén, hermano. Es la enseñanza. El cristiano no hace su morada en esta tierra, no planifica para mucho tiempo sin
acordarse de que el futuro está cerca y por lo tanto no debo comprometerme de tal manera que no pueda abandonarlo, porque así hicieron todos los que vendieron la eternidad en un solo instante, porque se habían predispuesto, se habían condicionado para tomar decisiones de importancia eterna por el impulso del momento, porque acostumbraron a vivir para el instante. Y así ocurrió con Esaú, que vendió su primogenitura. Y por eso otro párrafo que tengo aquí copiado dice así de la siguiente manera: él, aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, no tenía todavía un concepto experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. ¿Qué les parece? Había hecho un pacto con Dios. Se consideraba un cristiano, digamos nosotros en términos actuales. Se consideraba siervo de Dios. Tenía las intenciones, tenía el interés, buscaba la vida eterna. Y sin embargo, todavía su corazón no había sido transformado por la gracia divina. No tenía una experiencia personal con Dios. Todavía no tenía un concepto experimental de Dios. Su religión era externa, de oídas, por lo que sus padres le habían dicho. ¿Cuántos, a pesar de su profesión de discipulado de Cristo, corremos el riesgo de tener una vida religiosa y sin embargo el corazón no haber sido transformado todavía por la gracia de Dios? Así era Jacob. Y acuérdense que cuando ocurrió esto, ya tenía 77 años. 77 años, cuando ocurrió esto. Pero miren, ustedes saben que con motivo de la primogenitura, también engañó a su padre en forma gravísima, con todos los ribetes de la perversidad. Engañó a su padre con todos los matices de la falsedad. Miren, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Génesis 27, todo el capítulo prácticamente. Pero qué palabras dice la Escritura. Resulta que Isaac, dice el versículo 1, aconteció que cuando envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Aquí está, manteniendo la decisión de darle la primogenitura a su hijo mayor, a pesar de que no era el más apto para tener ese privilegio y esa responsabilidad. Decidido a hacerlo, en contra del consejo de su esposa, en contra de la profecía divina, en contra de todo razonamiento, quería darle la primogenitura a su hijo. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es motivo de reflexión, que puede ocurrir, y nosotros entonces debemos tenerlo presente. Y entonces ocurrió ahí que la señora Rebeca, la madre de los dos, de los gemelos, estaba escuchando lo que le dijo este anciano a su hijo mayor. Le dijo: hijo, acabo de oír que tu padre le ha dicho a tu hermano Esaú que vaya de casa y que entonces case algo, le prepare una comida como a él le gusta, y entonces después de que haya comido, entonces la va a bendecir confiriéndole los privilegios y responsabilidades de la primogenitura. Ahora pues, oye lo que te digo, oye mi voz, haz lo que te digo para que no vaya a ocurrir eso. Es que probablemente, podríamos decir seguramente, ella ya estaba completamente convencida de que aquel hombre no razonaba, no cambiaba, no tenía ninguna decisión de cambiar, de no darle la primogenitura al hombre a quien Dios desde antes de nacer, cuando todavía no había hecho ni bien ni mal,
solamente por la elección divina, ya lo había rechazado. Y él lo sabía perfectamente. ¿Cómo puede ocurrir eso? Todo eso son lecciones para nosotros, como padres, como hijos, como maestros, como cristianos. ¿Cómo es posible que una persona, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, dice que antes de que Jacob y Esaú hubieran hecho cualquier cosa, buena o mala, ya Dios había elegido a Jacob y aborrecido a Esaú. Aborrecido en el sentido en que le dijo nuestro Señor a sus discípulos: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Es decir, aborreció en el sentido de rechazó, en el sentido de que abandonó, en el sentido de que lo dejó en segundo lugar para elegir otra cosa en contra de la posición de ellos. Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú desde antes que nacieran. Isaac lo sabía, y a pesar de eso se dispuso a darle la primogenitura a Esaú. Entonces la señora tomó medidas humanas. Y entonces le dijo: hijo, vamos a hacer algo para evitar este desastre. No podemos permitir que Esaú se quede con la primogenitura. Tú tienes que tenerla. Y entonces le dijo: mira, ve al corral, tráeme 2 cabritos y luego yo los prepararé, comida como yo sé que le gusta a tu papá, y entonces tú vas a llevar la comida haciéndote pasar por tu hermano Esaú y le dirás: padre, aquí está la casa, come lo que te traje para que me bendiga tu alma. Pero Jacob dijo: no puedo hacer eso, porque yo soy, mira, lampiño, y mi hermano Esaú es pero velludo como un cabrito. ¿Qué diferencia si mi padre me toca? Va a descubrir el engaño y voy a tener maldición en lugar de bendición. Hijo, le dijo ella, una de las declaraciones terribles de la Biblia: que sobre mí caiga tu maldición. Tremendo. Solamente oye mi voz y haz lo que te digo. ¿Comprende? Corremos riesgos, todos los que no comprendemos bien este mecanismo humano que hace que las personas en otras circunstancias, por otras razones, también hagan lo contrario a la voluntad de Dios, decididamente. Ellos hicieron un proyecto, un plan completamente falso, desde el principio hasta el fin. Él trajo los cabritos, Rebeca preparó el guiso, y cuando llegó el momento, entonces le puso a Jacob los vestidos de Esaú, dice que ella tenía en casa, vestidos buenos, vestidos que el padre conocía muy bien, porque yo quiero creer que Isaac abrazaba mucho a Esaú. Ah, qué delicioso era para él abrazar a su hijo, tenerlo cerca, platicar con él. Era algo que para este hombre era maravilloso. Y entonces le puso los vestidos, que tenían el olor, por supuesto, el perfume, yo diría, el sudor de Esaú, el olor característico, personal, distintivo, que cada uno tiene. Y entonces se puso el vestido, y las manos, y el cuello. Si me toca, ¿qué va a pasar? Entonces le hizo guantes, me imagino yo, bien pensadito, hasta debajo de las mangas, bien pensado, un plan para engañar. Y entonces, cuando ya estuvo bien preparado con todo, fue, y entonces se acercó con el potaje. Y este es un drama extraordinario, de veras. Porque llegó allí, y cuando llegó, entró y dijo: Padre mío. Y Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? La voz, el titubeo, la inseguridad, la falta de confianza que tiene el engañador y que el detector de mentiras descubre. ¿Quién eres, hijo mío? Y entonces dijo: yo soy Esaú, tu primogénito. Mintiendo
ahora ya con palabras claras, no solamente con el vestido, no solamente con la intención, ahora con las palabras: yo soy tu primogénito, he hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Claramente, ya estando, hay instrucciones que dicen que cuando Jacob llegó ante su padre, sintió que había ido demasiado lejos. Se arrepintió de lo que había planeado, pero no podía regresarse. No podía detenerse, ya no podía hacer nada más. Y entonces se lanzó con toda la claridad de su mente a planificar la manera de engañar a su padre perfectamente. Y entonces le dijo: yo soy Esaú, tu primogénito. Y entonces le dijo Isaac: ¿y cómo es que hallaste tan pronto casa, si normalmente tardas un día largo buscándola? Y miren cómo mintió aquel. En el versículo 20 dice: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, utilizando el nombre de Dios para engañar. Jehová tu Dios hizo que yo la encontrara inmediatamente. Y entonces, fíjese lo que ocurrió en ese momento. El hombre Isaac comenzó a dudar. Fíjese lo que dice el versículo 21. Dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Pero el engañador estaba bien preparado para engañar completamente. Se acercó y aquel lo tocó. Y entonces dice que dijo esta palabra: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Engañado completamente, pero extrañado, un poco inseguro, confuso, preocupado. Ya no podía ver, sus sentidos del tacto lo habían engañado, pero el oído todavía no se engañaba, porque dijo: la voz es de Jacob, pero las manos, el vestido, el olor es de Esaú. Y entonces dice que se acercó y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y miren ustedes lo que dice aquí la Biblia. Otra vez, versículo 24, dice: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Por último, después de todas estas pruebas, después de toda esta confusión, le dijo: dime, ¿eres tú mi hijo Esaú? Dijo: sí soy. Engañó a su padre completamente. Entonces el patriarca, totalmente engañado, probablemente con un poco de duda, dijo: acércame pues la comida y comeré de la casa de mi hijo. Y finalmente le trajo, comió, y finalmente dijo: acércate ahora y bésame, hijo mío. Parece que era la prueba final. Acércate ahora y bésame. Y se acercaron y se abrazaron. Y entonces Jacob besó a su padre. Y cuando lo besó, dijo el padre esto totalmente engañado: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Le dio las bendiciones. Ah, pero qué terrible, porque acababa de salir cuando llega Esaú, ya con la comida preparada, y dice: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Y dice que entonces se estremeció su padre. Dijo: ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito. ¿Y quién es el que vino y aquí me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Era Jacob. Y entonces miren lo que respondió este hombre. Dijo: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora he tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Así era Jacob, engañador.
Y así dirigió su vida, porque cuando finalmente su hermano Esaú dijo que lo iba a matar, nomás tuviera la oportunidad, cuando su padre muriera, se fue huyendo y nunca más volvió a ver a su madre. Huyó, y en el camino entonces ocurrió el milagro de su conversión. Dice ahí en Génesis 28:20, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Y entonces allí, en esa visión de Dios, en esa visión donde vio la escalera que tenía puesto el pie en la tierra y se apoyaba en el cielo, que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que era Él, ahí se encontró con Dios, vio a Dios, se encontró con Él y le entregó su vida y se convirtió. Ahí fue donde hizo el cambio necesario, dejó el control de su vida en manos de Dios, y ya no para dirigirlo él, como dice la Biblia, que es la conversión. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero estimados, la conversión no es un momento puntual en la vida. La conversión no ocurre una sola vez. La conversión no es algo que ocurre una sola vez en la vida. La conversión es una decisión diaria. Cada día muero, dijo el apóstol. Y este hombre siguió durante 20 años más, dirigiendo su vida en la misma forma de siempre, a pesar de que ya había hecho el pacto con Dios y ya se había convertido. ¿No nos dice eso algo a nosotros? Del peligro de que nosotros también seamos cristianos, que hemos hecho un pacto con Dios y sin embargo sigamos todavía manejando los asuntos de la vida personalmente, tortuosamente, engañosamente, por lo menos en el sentido de que decimos que somos cristianos y no le entregamos el control de nuestra vida a Dios. Seguimos nosotros manejando nuestro destino. Esa es la enseñanza y ese es el peligro. Pero mis hermanos, cuando 20 años después, a los 97 años, regresó de donde había pasado en Mesopotamia los 20 años, y ustedes saben lo que pasó allá, finalmente dice la Biblia que se encontró con Dios. Allá en Génesis 28 está la historia. Todos los cristianos seguramente conocen esa historia. Cuando finalmente llegó a la hora de crisis de su vida, cuando llegó al momento de peligro de su existencia, cuando se iba a encontrar con su hermano que 20 años antes había jurado vengarse, y que ahora, cuando sabe por los mensajeros que había enviado que viene con 400 hombres dispuestos a vengarse, Jacob comenzó a hacer todos otra vez los recursos humanos que había hecho siempre para defenderse, no dejándole a Dios la protección de su vida. Porque ustedes saben lo que hizo, ¿no es cierto? Manada de camellos, manada de asnas, manada de ovejas, manadas de vacas, grupos de esposas. Allá la esposa que quería menos, una de las siervas. Luego a 1 metro, 1 kilómetro de distancia, otra que quería un poquito menos. Y luego después a otro kilómetro, la que quería un poquito menos. Y finalmente su mujer, la que amaba, y su hijo, Raquel y su hijo, los puso al final diciendo: porque si les pasa algo a las demás, estos pueden huir y salvarse. ¿Se dan cuenta ustedes? Pensando, utilizando la astucia de siempre. Y finalmente, cuando hizo todo lo que humanamente podía, entonces se quedó del otro lado del río, dice la Biblia. Y ahí se encontró con Dios. Y ahí hizo aquella oración tan solemne. Cómo me gusta eso. Y dijo: Señor, menor soy que todas las misericordias que has utilizado conmigo desde que vivo hasta hoy. Pero ahora líbrame de la mano de Esaú, de la mano de mi hermano, porque le temo. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú. En Génesis 32, qué palabras. Y esta oración la hizo en un estado de angustia tan grande que se utiliza en la Biblia para referirse a la angustia que va a pasar el pueblo de Dios en algún momento de la hora más negra de su historia,
en la hora de mayor peligro de la vida, cuando se encuentre con el enemigo principal de su existencia, se llama la angustia de Jacob. Y ahí se encontró con Dios, pero dijo: líbrame de la mano de mi hermano, líbrame porque le temo, no vaya a venir y herirme con mis hijos, mi casa, sálvame por favor. Y mientras oraba, yo me quiero imaginar con lágrimas en los ojos, de repente viene alguien y le toca la espalda. Y en ese momento, cuando alguien le toca la espalda, aquel reaccionó como siempre había reaccionado. En lugar de pensar que era el ángel de Dios que había venido en respuesta a su oración, en lugar de pensar que era Dios el que estaba acercándose a él para contestar su oración, en lugar de eso, trabó de él y actuó pero como rayo, y entonces comenzó una lucha porque creía que era un enemigo, sin confiar en que Dios contesta las oraciones de sus hijos, otra vez haciendo lo que siempre había hecho, y luchó con el ángel toda la noche luchó. Y finalmente ustedes saben la historia para no leerlo acá, que cuando ya iba a amanecer, dijo el ángel, 32:26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices, porque mientras luchaba, en medio de una gran angustia, en medio de una gran aflicción, había descubierto, había comprendido que quien estaba luchando con él era el ángel de Jehová, que quien luchaba con él era Cristo. Y entonces cuando se dio cuenta de eso, entonces le dijo: no te soltaré si no me bendices, mátame mejor, quítame la vida mejor, no quiero seguir siendo así, sálvame ahora o no te dejaré. Hermanos, dice la Biblia, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, y oró y le rogó. En Betel le habló y ahí habló con nosotros. Estas palabras de la Biblia son sumamente significativas. Dice que Jacob venció al ángel, prevaleció contra él, y el ángel era Cristo, era Dios el que había llegado ahí. Venció a Dios, venció al ángel. ¿Cómo lo venció? Mediante la entrega total de la vida, mediante la entrega total de la existencia, mediante el abandono completo del yo, mediante la negación total del yo. Se entregó completamente a él, para vida o para muerte. Eso es lo que hizo. Y entonces, mis hermanos, Dios nunca puede rechazar, ni puede quitarle la vida a alguien que se entrega a él completamente. Dios, mis hermanos, salva, porque dice que la misericordia se gloría contra el juicio. Y Dios a este hombre, extraviado pecador, que había sido durante tantos años fiel a su nombre, engañador, ahora le dijo: ¿cómo te llamas? Dice la Biblia que le dijo. Y él respondió: yo me llamo Jacob. Y entonces el ángel le dijo: de aquí en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis hermanos, entonces le cambió el nombre, porque ahora finalmente le había cambiado su carácter y había llegado a ser uno con Dios. Que Dios nos bendiga, para que nosotros